Hola, che, brother, chamo, pana, vale, amigo, cuate. Soy Azabache desde Buenos Aires, Argentina. Al igual que cualquier infección, cuando la democracia enferma, hay síntomas. ¿Crees que los reconocerías? Si camina como pato, nada como pato, grazna como pato, por más que te digan que es un perro, ¡es un pato! Si las instituciones de un país no son lo suficientemente sólidas, el socialismo del siglo XXI o comunismo es un virus letal. Muta y se adapta utilizando nuestras imperfectas herramientas democráticas, aprovechando todas las debilidades. No hacen todos los cambios en un solo periodo de gobierno, cambian algo en una etapa para utilizarlo muchos años después. Igual que un juego de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente dentro y fuera del país, buscando el momento perfecto para ponerlo todo en jaque mate. Diluyen la justicia, atacan el aparato productivo de un país, toman los medios de comunicación por las buenas o por las malas, ya sea multándolos o comprándolos. Convierten lo legal en ilegal y lo ilegal en legal. Distorsionan el lenguaje, siembran caos, división en toda la sociedad. Encontrarán la forma de convertir en delito la opinión periodística y la de cualquiera que piense distinto. Publicarán noticias que te parecerán ridículas, grotescas, bizarras, con el único objetivo de desenfocarte de lo importante y enfocarte en lo frívolo e irrelevante. Para hablar de todo esto y mucho más, conectamos con la ingeniera venezolana María Corina Machado, política, exdiputada, docente, fundadora del movimiento 20 Venezuela. Síguela en sus redes sociales como @MariaCorinaMachado. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Y le damos la bienvenida a una de las voces más relevantes e importantes de la lucha por Venezuela, de la causa venezolana. María Corina, gracias de verdad por estos minutos que nos brindas, porque es un regalo oírte y es un regalo de verdad que te expreses de todo lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Latinoamérica, porque el proyecto es de todo el continente y es global. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a ti, Azabache. De verdad me emociona mucho poder conversar contigo y ver que los venezolanos que están alrededor del mundo como tú entendemos que es una lucha común y que tenemos que incorporar a todos aquellos que creemos en la libertad, en la justicia y en la democracia, en este enorme movimiento de nuestra generación. Es así, María Corina, y yo solo soy un canal, como siempre digo, un ciudadano comprometido, apartidista. A mí lo que me interesa es que mi país sea libre, que nuestro país sea libre y que, por supuesto, que esto no se infecte toda la región de lo que es el mal llamado socialismo del siglo XXI o comunismo duro que estamos viviendo los venezolanos. Mi primera pregunta, María Corina, porque muchos de los argentinos me preguntan, oye, Azabache, Argentina va para una Venezuela. Y yo muchas veces en muchos programas de televisión lo comenté. Si ustedes no siguen, no dan el volantazo, van directamente a una Venezuela, porque aquí hubo 12 años de siembra de lo mismo de Venezuela. Y más de una vez la expresidente, la señora esta, la innombrable, no la quiero nombrar, dijo muy claramente que ella quería volver para terminar el modelo. Y ahí es donde yo quiero que no sea yo, mira, no vamos para Venezuela, sino por hechos, los síntomas del socialismo del siglo XXI, para que la gente haga sus propias conclusiones. Sí, yo creo que tú estás planteando un tema que para mí es el más urgente que enfrentamos los latinoamericanos, y yo diría todos los americanos. Evidentemente hay un proyecto de dominación que es continental, que tiene por detrás además redes criminales que han convergido en Venezuela y que desde aquí, durante mucho tiempo y con los recursos de los venezolanos, se están utilizando para socavar las democracias del hemisferio. Yo te escucho y tengo muchos amigos, mucha gente que quiere a Argentina y que te dicen, no, es que Argentina no es Venezuela. Bueno, eso era lo mismo que nosotros decíamos hace 20 años, decíamos Venezuela no es Cuba. Y mira cómo está Venezuela hoy, peor que Cuba.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer los ciudadanos es asumir la verdad, por dura que sea, y entender que efectivamente hay un proyecto de dominación que ha utilizado al Foro de Sao Paulo, ahora utiliza al Grupo de Puebla, donde uno de sus principales promotores es nada más y nada menos que Alberto Fernández, pero que por detrás hay grupos criminales que entre todos se apoyan, se respaldan, se transfieren tecnología, conocimientos y dinero y que buscan socavar las democracias liberales en el hemisferio. Entonces, si los criminales se han organizado, los demócratas que tenemos mucho más fuerza, los ciudadanos que queremos vivir con prosperidad, con justicia, con tranquilidad, con nuestras familias unidas, pues tenemos que defendernos y actuar. Y lo que está ocurriendo en Venezuela, devastador, puede ocurrir en Argentina y puede ocurrir en cualquier otro país de este hemisferio si no actuamos a tiempo. Así es, yo siempre le digo a la gente y se los digo y se los repito, el socialismo del siglo XXI muta a la idiosincrasia de cada país, se adapta. Entonces, fíjate que tocaste un punto muy importante con lo del el presidente Alberto Fernández. Yo siempre digo, si nada como pato, camina como pato, grazna como pato, es un pato. Entonces, esos síntomas tiene que haber una forma de nosotros podérselo transmitir como venezolanos para que los argentinos tomen sus mejores decisiones. ¿Qué síntomas crees tú que son, que se les podía decir a los argentinos y también a los países, a los diferentes países que están transitando el socialismo del siglo XXI y no lo saben todavía? Bueno, yo creo que esto es una receta y es una receta que se sigue paso a paso y es clarísimo además el paralelismo entre lo que ocurrió en Venezuela y lo que está pasando en Argentina hoy. La toma de la justicia. O sea, plantea una reforma judicial en Argentina. Eso fue una de las primeras cosas que logró Chávez. Tomaron por asalto el sistema judicial y en unos cuantos años más del 90% de los jueces habían sido expulsados del sistema judicial y habían solamente dejado a aquellos que eran absolutamente incondicionales o que estaban siendo extorsionados o chantajeados. Otro tema es, desde luego, contra la lucha contra los medios de comunicación, contra los periodistas, acusándolos de todo tipo de cosas, de fascistas, de violentos, de conspiradores, todas las cosas que son ellos. Y vemos cómo en Venezuela se cerraron medios de comunicación, se denigraron a periodistas, se apresaron periodistas. Un tema gravísimo, obviamente, es contra los medios de producción, contra el sector privado, todo lo que ha sido las expropiaciones en Venezuela. Venezuela se han entre expropiado e invadido más de 5,5 millones de hectáreas, que en el caso venezolano equivalía a una porción altísima de nuestra tierra productiva y más de 700 empresas. Bueno, ya vemos que en Argentina también se está llevando adelante esa pretensión. Tuvieron que echar para atrás con el caso Vicentín, pero porque hubo una reacción popular muy grande. Pero ellos insisten, persisten. Desde luego, la fragmentación de la sociedad. Yo creo que esto es uno de los temas que a mí más me duele, porque lo hemos vivido en Venezuela, afortunadamente se ha revertido, pero la forma como este sistema buscó dividir a la sociedad entre blancos y negros, pobres y ricos, civiles, militares, viejos y nuevos, es decir, ellos van creando toda una serie de narrativa que busca enfrentar a la sociedad entre sí misma. Entonces, yo creo que las señales allí están clarísimas, pero además los hechos, los vínculos que existen entre el gobierno que actualmente está en el poder en Argentina con todos estos grupos criminales y para mí la médula es la corrupción, porque al final por vía de la corrupción buscan quebrar a la gente, chantajear, extorsionar y silenciar a los ciudadanos y de todos los sectores. Así es, la corrupción y la impunidad, caldo de cultivo para este socialismo del siglo XXI. También yo le agregaría, transforman lo legal en ilegal y lo ilegal en legal, cambiando la Constitución, reformando las leyes. Llega un momento que el ciudadano se siente en el limbo porque no tiene justicia por eso es que es tan importante lo de la reforma de la justicia
que el argentino o el país donde esté pasando esto se plante y diga no, no, porque si tocan la justicia, el afectado va a ser el ciudadano, nadie más. Tú lo sabes, María Corina, en Venezuela no hay justicia dentro y bueno, hasta ahora no hemos encontrado justicia afuera. Y la verdad es que ningún país se merece vivir lo que nosotros hemos transitado estos 21 años. No, es que fíjate, como te lo decía al principio, para estos sistemas, tomar el control de la justicia es fundamental, porque con eso pretenden darle una fachada de legalidad y de legitimidad a todos los atropellos que hacen contra el ciudadano. Y después no tienes nada, no tienes derecho, no tienes propiedad, no sabes a qué asirte, a qué aferrarte. Entonces, mi mensaje a la Argentina es: ustedes están a tiempo. Ustedes están en tiempo, pero además advertidos de lo que viene. Y afortunadamente en Argentina hay instituciones, hay medios de comunicación que son autónomos, independientes, hay organización ciudadana, hay organización a nivel incluso sindical, que ha sido es un gran poder en la Argentina. En Venezuela, parte de lo que hizo el chavismo entre sus primeros pasos fue infiltrar y destruir las estructuras de los trabajadores organizados, crearon estructuras paralelas, apresaron, compraron, fue devastador. Y hoy en día, bueno, mira, un trabajador en Venezuela te gana el sueldo mínimo es menos de $5 al mes. Y todo sindicalista que medio eleva la voz termina como Rubén González, de trabajador de las empresas básicas de Guayana, con un juicio en una corte marcial, en un tribunal militar, declarado enemigo de la nación por haber participado en una protesta de trabajadores. Entonces, hacia eso van. Entonces, eso hay que entenderlo. Aquellos actores que están en la calle y se han históricamente opuesto, defendiendo sus intereses, defendiendo sus reivindicaciones a los actores gubernamentales, terminan siendo, bajo estos sistemas totalitarios, porque tienen una fachada populista, pero son eminentemente totalitarios y corruptos, pues bueno, estos actores terminan destruidos, neutralizados y siendo convertidos en rehenes y en presos políticos del propio sistema. Es así. De hecho, hasta notamos la utilización de la pandemia como un escenario que sabemos que todos nos tenemos que cuidar, que sabemos que el virus está, pero está siendo utilizada para dar esos pasos muy aceleradamente, María Corina, muy aceleradamente, y eso es lo que nos preocupa. Bueno, la comunidad venezolana está bueno, asustada porque está viviendo otra vez lo mismo de Venezuela, se les repite la historia y hay que contenerlos yo creo que hay una gran parte de la población argentina que despertó, pero esa gran parte, yo creo, y dime si estás de acuerdo conmigo, tiene que estudiar en profundidad el caso de Venezuela para que pueda reconocer todos los síntomas y pueda prepararse y pueda accionar adecuadamente. No, absolutamente. Además que a mí me preocupa enormemente porque cuando tú ves las cosas que están pasando en Argentina, es como un checklist. O sea, esto pasó, esto pasó, esto pasó. Es que están haciendo exactamente lo mismo que ocurrió en Venezuela. Y desde luego yo pienso que si una voz puede transmitirle al pueblo argentino lo que se vive por dentro, el horror, la angustia de las familias separadas, de la miseria, de la violencia que provocan estos sistemas, desde luego son los venezolanos que están allá y que han sido recibidos en Argentina con los brazos abiertos. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual tenemos que asumir que la lucha argentina es la lucha de Venezuela, y la lucha de Venezuela es la lucha de Brasil, y la de Brasil la de Colombia, porque es un mismo sistema que tiene por detrás, y hay que decirlo, actores que son Estado y no Estado, y paraestadales, que están claramente involucrados. Te estoy hablando desde los carteles de la droga, los grupos terroristas, Hezbollah y Hamas, que operan aquí, como han operado y han hecho casos brutalmente sangrientos, terroristas en Argentina, los grupos que se dedican al lavado de dólares, al tráfico de minerales, al tráfico de combustible, al tráfico de personas. Te cuento, la prostitución infantil como industria en Venezuela se ha apoderado de
por ejemplo, toda la zona de Paria en el oriente de nuestro país, y es algo desgarrador lo que le están haciendo a nuestros niños en esa zona. Entonces, estos grupos criminales que ahora se les suma Irán, Rusia, Siria, Turquía, China, han creado un conglomerado criminal. Entonces, desde Venezuela, como el hub del crimen organizado y del terrorismo, busca expandir sus actividades y los tentáculos han llegado a otros países. Nada más vemos lo que ocurrió el año pasado en las protestas en Colombia, en Ecuador, en Chile. Hay gente que decía, no, es que aquí no van a llegar. Llegaron. Lo que está pasando hoy en Bolivia, lo que está pasando en Brasil. Entonces, esto es un llamado a la conciencia de los latinoamericanos de que tenemos que sumar nuestra fuerza, porque si cada uno busca hacia adentro resolver su problema, pues ellos ganan, eso es lo que ellos quieren, dividirnos a cada uno a dar luchas independientes, aisladas, cuando la fuerza es que estemos unidos frente a un proyecto que también, te decía antes, tiene un alcance continental. Claro, y hay un tema importantísimo, María Corina, que quiero que lo comentes, porque mucha gente dice, es que son errores. Oigo políticos diciendo, es que son errores del gobierno. ¿Cómo le dices, les puedo decir o cómo le podemos decir que no son errores, que lo hacen a propósito? Porque esto nos costó muchos años descubrirlo a los venezolanos, que no eran errores, que era a propósito y que todo estaba hecho para destruir a la sociedad civil venezolana. ¿Cómo se le dice? Que te escucho. No, yo te escucho y veo mi vida. Lo que fueron muchos años, en los primeros años de Chávez, cuando ya era evidente la vocación totalitaria, y yo recorría congresos, medios de comunicación internacionales, foros, grupos de pensamiento, reuniones con las comunidades, con organizaciones, con empresarios, y me decían, bueno, lo que pasa es que, claro, Chávez quiere a los pobres. Y yo decía, sí, bien pobres, nos necesita pobres como sociedad para someternos, para tener una sociedad dependiente, viviendo con la mano extendida de lo que reparten, siempre y cuando te calles la boca cuando a ellos no les conviene y repitas lo que ellos quieren que tú repitas. Y estos sistemas se te meten hasta en tu casa, en tu nevera, en tu cama, en la relación con tus hijos, en lo que le han hecho a las escuelas, la ideologización. Es una cosa brutal. Entonces, también durante mucho tiempo hubo personas que en Venezuela les dieron el beneficio de la duda. Ya todo está muy claro. Esto fue muy bien planificado desde el principio. Son muy hábiles y hay que reconocerlos con la propaganda, con la tergiversación de los términos, como tú dices. Ellos llaman paz a la violencia que provocan, ellos hablan de prosperidad a la ruina de un país. Son muy hábiles y eso lo han aprendido de los cubanos, del régimen cubano, hay que decirlo, que en propaganda ha sido muy efectivo. Ahora, claro, con muchísimo dinero, y hoy en día con dinero que le han sacado al pueblo de Venezuela que muere de hambre. Así es, así es. Sabes que hay un hecho que me une mucho a ti, María Corina, porque tú le gritaste asesino a Chávez en algún momento, lo enfrentaste. Y tú sabes que a mí me pasó también, a mí me pasó ese hecho, pero ya te lo voy a contar. No te lo voy a contar por esta plataforma porque nos vamos a mudar exactamente ahora a la plataforma @sabachonline. Invito a todos los que están conectándose a que nos sigan @sabachonline, a continuar disfrutando de esta excelente entrevista con María Corina Machado. Muchas gracias por mirar. Te invito a ver la segunda parte de la entrevista con María Corina Machado por @sabachonline. Te espero. Gracias por estar ahí. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión. Seguimos conversando con la exdiputada venezolana María Corina Machado. Si estás en Santiago de Chile y te gusta la comida árabe como a mí, te recomiendo Sahara Gourmet, San José 338 San Bernardo, Santiago de Chile. Síguelos en sus redes sociales como @saharagourmet.cl. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte
comparte como siempre en @sabachonline. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @sabachonline. Bienvenidos, gracias por estar ahí. Seguimos con María Corina Machado, una voz súper importante para todos los venezolanos. María Corina, te comentaba que yo en un momento, antes de tomar la decisión de venirme, salía de una entrevista de radio y me encontré con Chávez de frente. En ese momento él estaba en campaña y él ahí me ofreció un cheque en blanco, como le ofreció a cualquier cantidad de artistas, deportistas, para unirse a su revolución. Y yo en ese momento, adolescente y famosa, le grité con todo mi ser, yo me puedo arrepentir de muchas cosas en mi vida, menos de ese momento. Le grité asesino delante de todo el mundo y le dije que jamás me iba a unir a su revolución. Eso me costó hoy estar fuera de mi país, porque en ese momento eran amenazas a mi mamá, a mi familia. Bueno, levantaba el teléfono para los medios de comunicación y no conseguí respuesta de los medios que alguna vez me abrieron la puerta. Y bueno, tuve que emigrar. Pero a mí me parece que es importante que me digas, María Corina, el compromiso del ciudadano, porque aquí tiene un valor vital el compromiso ciudadano. Fíjate cómo estamos nosotros hoy, que estamos entre una tiranía y una gran parte de la oposición, no vamos a decir toda, funcional a esa tiranía por la corrupción y la impunidad. ¿Qué papel juega el ciudadano hoy? Bueno, yo primero tengo que decirte que sí, tú ese día arriesgaste y quizás perdiste mucho, pero conservaste tu dignidad. Y eso es lo que hoy te permite verte en el espejo, verte en los ojos de tus amigos, de tus familiares y saber que la vida tiene sentido en tanto en cuanto uno se aferra a lo que cree, a lo que trasciende. Y si algo yo me siento orgullosa de ser parte de esta generación de ciudadanos que hemos crecido enormemente. Y hay que decirlo, durante mucho tiempo, yo recuerdo mi infancia, mi adolescencia, yo veía la política como algo distante con lo que yo no quería saber nada. Debo decir lo que para mí era lo último que yo hubiera hecho en mi vida, porque sentía que de alguna manera ello implicaba hacer concesiones en los valores. Y uno dice, qué error tan grande. Y si algo nos ha dejado este periodo oscuro, las horas más oscuras de la historia de Venezuela, es que ha habido una conciencia ciudadana, un coraje cívico que nunca antes se había expresado con esa intensidad. Y tú ves hoy en día a los muchachos en las universidades, los que son los mejores estudiantes de carreras científicas, humanistas, entonces, decidiendo asumir la política como una forma de vida, de servicio y de transformación del país. Entonces, estos momentos extremos donde la vida te pone contra la espada y la pared y tú decides quién eres, porque al final no puedes estar de un lado y del otro, porque es una lucha eminentemente existencial. Esto no es una lucha electoral o política convencional, esto es eminentemente existencial. Y entre la vida y la muerte, la justicia y la corrupción, la verdad, la mentira, la luz, la oscuridad, tú no quieres estar en el medio. Entonces sí hay posiciones, digamos, que nos han dicho radicales. Y bueno, radical viene de la raíz y nosotros vamos a la raíz, vamos a una transformación fundamentalmente de orden ético. Entonces, este es un momento en el cual los ciudadanos tenemos que confiar en nuestras fuerzas, Azabache. Si algo pretenden estos regímenes es hacernos sentir que ellos están en control, que ellos son los que tienen el poder, y es mentira, porque en el fondo se corrompen por dentro. Yo veía las calles de Argentina en sus plazas en estas horas llenas de gente, a pesar de la pandemia, a pesar de la amenaza, a pesar de todos los riesgos. Yo decía, este es un país vibrante, esto es una sociedad que cree en sí misma. Y eso es lo fundamental, creer en ti mismo, en tu poder, en tus valores, en tus sueños y colectivamente hacer que esa fuerza se manifieste. Entonces, la organización ciudadana es fundamental y yo hoy quiero pedirles que tenemos que además tener una misión muy clara de saber quién es quién. Hay mucha gente que nos ha engañado, gente que se ha entregado, pero la inmensa mayoría de nuestras naciones es gente decente, de trabajo, de principios, y que queremos unas naciones donde haya oportunidad y justicia para todos los ciudadanos.
Así es, oye, dices cosas que me llevan a diferentes puntos y uno de ellos es cómo reconoce el ciudadano eh, al político de bien. Eh, que yo sé que a lo mejor no sé si suena tonto esta pregunta, pero es tan difícil hoy en día con tanto relato y con tanta información, ¿cómo uno reconoce el político de bien para apoyarlo, ¿no? Porque hay mucha confusión. Yo lo que creo que está reinando en el mundo es la confusión. ¿Cómo nosotros damos con la gente de bien? Bueno, por sus hechos los conoceréis. Yo creo que allí está la respuesta. Cuando una persona es consistente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Y si hay un momento en el cual esto se pone en evidencia, en estas circunstancias tan extremas, sale a flote la esencia de cada persona. Y yo tengo mucha confianza en el criterio de la gente. Yo no creo que la sociedad, tú sabes, se mueve hoy en día por los medios de comunicación. Mira, si algo han logrado las redes sociales es que cada quien se construye su propia opinión. Y te siguen a ti, Azabache, porque creen en ti y saben dónde buscarte. Y cuando Sí, aparecen noticias en algunos medios, lo repiten unos políticos, la gente dice, ya va, ya va, ya va. Yo no estoy creyendo las cosas así porque me las digan. Yo voy y busco. Y la gente identifica con quién hace empatía y con quién tiene confianza. Y yo creo que eso obviamente ha empoderado, envalentonado también a la sociedad. Y yo sí. creo que eso es un quiebre para bien de esta nueva Sí. sociedad que emerge. Bueno, fíjate que uno de los detalles que yo sentí de inmediato el cambio de gobierno acá es porque hoy los venezolanos estamos censurados en los medios de comunicación. Se habla de Venezuela, pero ningún venezolano puede defender a Venezuela. Y gracias a las redes, yo, por ejemplo, yo voy a hablar de mí, abrí este espacio para difundir e integrar a nuestra comunidad donde quiera que se encuentre y darle voz a voces como la tuya, María Corina, porque nosotros tenemos las redes, no tenemos que limitarnos solo a la televisión, tenemos el poder y siempre digo, nosotros somos el medio y cada retweet, cada difusión es importante. Así que me parece maravilloso lo que acabas de decir. Ahora, quiero irme hacia nuestra tierra. ¿Cómo está Venezuela hoy? Muy triste, es un momento muy difícil de describir porque conviven los dos sentimientos más extremos. O sea, la Mm. maldad absoluta que representa este régimen, que ha aprovechado la pandemia para afianzar su control y con eso generar dolor y muerte, mentira, a los venezolanos que han tenido que regresar, porque estaban en distintos países de la región, pero en condiciones de trabajo informal y que bueno, que perdieron todo lo que tenía y se vieron obligados a volver. Los han tratado como parias, los han encerrado en la frontera, en prácticamente campos de concentración, secuestrados, donde no tienen alimentos, donde no tienen agua, donde no les permiten comunicarse con el exterior, en una situación desde el punto de vista eh, inhumana. Y yo he recibido mensajes de personas que están en estos distintos campos y estos centros y te digo que se me parte el alma. Y el régimen incluso ha llegado a decir que son armas bioterroristas. O sea, tú sabes lo que es calificar a un venezolano que tuvo que irse del país, dejar aquí a su familia, sus recuerdos, su historia, su trabajo, sus ahorros, para poder enviar algo desde afuera para que subsistan y cuando regresan son tratados de esta manera. Pero te debo decir que en esos venezolanos con los que he tenido contacto, yo no me he encontrado seres humanos derrotados. De alguna manera vienen con una energía adicional, es decir, están como resteados. O sea, eso es un término muy venezolano, muy criollo, ¿no? Es decir, esta me la juego, porque como ya saben lo que vivieron afuera, dicen, este es mi país y no me queda otra que recuperarlo. Yo siento que paradójicamente esto ha sido también un insumo, una reinyección para muchos de que estamos aquí, y habrán algunos que se sienten agotados en la sobrevivencia, en el dolor. No hay escuelas, no hay universidades, no hay hospitales, no hay gasolina, no hay luz. La gente cocina a leña en la mitad de los hogares venezolanos. Una cosa
dantesca, porque tú piensas que este es el país con las principales reservas petroleras del mundo. Entonces, este es un país donde tú tienes, según la encuesta de Encovi de las universidades, 96% de la población viviendo en pobreza. Imagínate lo que significa esto. Pero la otra cara es una Venezuela que dice, el momento llegó. Estamos claros en que solos no podemos. Es decir, necesitamos respaldo y fuerza internacional. Pero nosotros vamos a liberar este país. Nosotros vamos a sacar a estos criminales y sabemos que con ello no solamente estaremos recuperando Venezuela como nación, sino contribuyendo a desmontar esta enorme amenaza, esta nube que se esparce sobre América Latina y sobre todo el hemisferio. Ay, Dios mío. Y María Corina, yo sé que tú hiciste un video donde hablabas de la libertad, ¿no? De cómo salir. Cuéntanos cómo es la salida. Cuéntanos para visualizarla, cuéntanos para motivarnos, cuéntanos para seguir luchando. Bueno, una salida, hay que decirlo, dura, que requiere muchísima fuerza, sobre todo fuerza moral y espiritual, y también fuerza física, desde luego. Ha quedado claro que estos son criminales que tienen secuestrados así, que agarran así a Venezuela, y que como todo secuestrador no suelta la presa, sino se le planta una fuerza superior a la que ellos están aplicando sobre su víctima, sobre su rehén. Y es lo que nosotros hemos llamado una operación de paz y estabilidad. Mira, no hay manera alguna que estos criminales vayan a ceder el poder por las elecciones. En Venezuela no hay soberanía nacional, el territorio está invadido, ocupado. Venezuela se está somalizando, grupos criminales que se pelean el territorio, más del 60% del territorio venezolano ocupado por la guerrilla colombiana. Obviamente que ellos no van a ceder el poder por esta vía. Tampoco los diálogos falsos suenan muy bonitos, somos demócratas. ¿Qué más nos gustaría a nosotros que dialogar, que es un instrumento de la democracia? Pero ellos los han vaciado completamente de significado y lo han convertido en un instrumento para perpetuarse en el poder, en el cual además le hacen el juego sus cómplices internos y externos. El grupo de Puebla, el Foro de Sao Paulo, el señor Borrell, el señor Zapatero, que todos estamos claros que están apostando a la permanencia del régimen. Entonces no hay otra opción que construir una fuerza conjunta, interna y externa, que vaya socavando los pilares sobre los cuales hoy se soporta la tiranía, que es el sistema de represión, el sistema de propaganda y el sistema del financiamiento criminal. Y están pasando muchas cosas, Azabache, y el mensaje de mucha fuerza, de optimismo y de confianza que quiero transmitirle a los venezolanos es que están ocurriendo muchas cosas. Cuando se hacen los 16 indictments por terrorismo y narcotráfico a los jerarcas del régimen, cuando se pone en práctica una operación antinarcóticos con 22 países en todo el Mar Caribe, cuando se detiene a Alex Saab, que es uno de los principales operadores y testaferros del régimen, cuando se incautan hace 3 días 4 buques que traían gasolina iraní para Venezuela, cuando se bloquean los vuelos charters de Cuba a Estados Unidos. Todas estas son acciones que van acorralando, cercando y que tienen que ir en escalada y construir, repito, una verdadera amenaza real. Claro. Para eso, todos los venezolanos y los latinoamericanos tenemos mucho que aportar en términos de lo que estamos haciendo aquí hoy, dejando claro cuál es la verdadera naturaleza del régimen y cuál es el espíritu de lucha que está vivo y que va a triunfar en nuestro país. Claro que sí, claro que sí. Solamente recordarle a todos los que nos están conectando que Venezuela ya está invadida, porque muchos, incluyendo el presidente de acá, habla de no, por favor, que ninguna, ¿cómo es que dice? Ninguna potencia se meta. Venezuela ya está invadida por China, Rusia, Así Cuba, Irán, corrígeme, María Corina, Turquía, la FARC, Hezbollah, el Hezbollah, el Hamas, los carteles de la droga, es así, claro, es así. claro. Lo que nosotros queremos es desinvadir Venezuela, desocupar Venezuela, liberar Venezuela. Y para eso necesitamos, y debo decir, el principio de responsabilidad de proteger de las Naciones Unidas así lo manda. Hay que detener este genocidio. Y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, tanto como la Carta Democrática Interamericana de la OEA, son los marcos regionales sobre los cuales tenemos y vamos a avanzar. Una pregunta. Para la salida de Venezuela es,
que para mí la tenga clara, yo la tengo claro, pero ¿es elección o intervención? No, lo dije claramente, es la OPE, la Operación de Paz y Estabilización. Esa es la liberación de Venezuela. Muchísimas gracias, María Corina, y la verdad es que gracias de todo corazón por estos momentos. Por favor, quiero que le digas a nuestros guerreros de luz que por favor tus redes, tus plataformas, dónde estás, dónde te ubican, que te sigan, que se comuniquen contigo. Se los agradezco en el alma. Yo estoy aquí, estoy en Venezuela, y no se imaginan la energía y la fuerza que me llega cada vez que alguno de ustedes me envía un mensaje, y bueno, el gusto que me da poderlo retribuir. Y aprovecho tu canal, Azabache, yo sé cómo te quieren, cuánto confían en ti, y para decirles que estamos unidos en esto y que Venezuela tiene un solo destino, que es la libertad, que vamos a reunificar a cada uno de nuestras familias en una nación próspera que va a irradiar justicia, democracia, alegría, luz y libertad en el futuro. Eso va a ser así, lo estamos construyendo juntos, y hoy más que nunca nos necesitamos a todos. Dios los bendiga y muchas gracias, Azabache. No te imaginas lo que me emociona haberte visto y compartido contigo estos minutos. Mi reina, esta ventana es tuya, María Corina, ¿eh? Quiero que la sientas como un canal. Nosotros aquí en el sur necesitamos voces como la tuya, así que muchísimas gracias a ti, mi amor. Sigue luchando, que nosotros te apoyamos. Un beso enorme. Cuídense mucho. Un abrazo, cuídense mucho, mucha fuerza. Bella. Obligan al ciudadano a distraerse resolviendo sus necesidades básicas mientras ellos generan un entramado legal de corrupción e impunidad. A los venezolanos nadie nos pudo advertir de los síntomas del socialismo del siglo XXI. Hoy somos más de 6 millones de venezolanos regados por el mundo, testigos fieles de un modelo de hambre, miseria y muerte que nos arrebató el presente y nos robó el futuro. El compromiso ciudadano es vital. Los ciudadanos somos los únicos que podemos detener su avance. Si no lo hacen, cuando se den cuenta será demasiado tarde y habrán perdido su libertad. En tus manos está que la historia no se repita. Recuerda que puedes ver la primera parte de esta entrevista en Plomovisión, 24 horas de opinión, y la segunda parte, como siempre, en @SabacheOnline. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @SabacheOnline. Difunde, tú eres el medio. Muchas gracias por mirar. Te invito a colaborar para seguir generando mis contenidos, difundir e integrar a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentren. Tu aporte me permite continuar con mi trabajo. Para colaborar utiliza Mercado Pago en Argentina y PayPal desde el exterior.